Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante que es el feocromocitoma metastásico. Hoy en día ya no hablamos de feocromocitoma maligno, ya vamos a ver por qué. Porque todos los tumores tienen riesgo, los feocromocitomas y paragangliomas simpáticos tienen riesgo de hacer metástasis, entonces el término feocromocitoma maligno hoy en día no se utiliza. Y lo que voy a hacer hoy es básicamente presentar una especie de club de revista basado en un artículo que fue recientemente publicado por el doctor Camilo Jiménez. Es una revisión publicada en Current Oncology Reports en la que se discute el manejo del feocromocitoma metastásico, sobre todo porque tenemos guías nuevas para el tratamiento de esta enfermedad. Yo sé que es una enfermedad rara, es infrecuente. La mayoría de clínicos no nos enfrentamos a estos pacientes. Nosotros acá de rutina vemos algunos de estos pacientes, pero es claro que no es un contexto usual. Para quienes no me conozcan, yo soy Alejandro Román, soy endocrinólogo clínico en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia y es para mí para mí un honor discutir este artículo de quien es mi mentor, el doctor Camilo Jiménez. Tenemos que entender que los feocromocitomas son tumores neuroendocrinos derivados de las células cromafines de la médula suprarrenal. Son tumores raros, se estima que en Estados Unidos son entre 500 a 1000 pacientes por año en Estados Unidos. Actualmente en Colombia estamos haciendo un estudio en que vamos a reportar o a presentar todos los casos posibles que podamos encontrar de feocromocitoma en Colombia. Entonces, si nos pueden enviar los datos, les agradecemos, pueden comentar en este video y adicionalmente enviarnos los datos por correo electrónico. El caso es que es una enfermedad rara y el paraganglioma simpático es el mismo tumor, pero en los paraganglios, no en la médula suprarrenal. Acá en esta imagen que está con la flecha, vemos un paciente que tuvimos acá con un feocromocitoma que fue diagnosticado incidentalmente con una mutación en la succinato deshidrogenasa A. Entonces, para recordar, la médula suprarrenal es de donde se origina el feocromocitoma y de los paraganglios es de donde se origina el paraganglioma. Miren acá que podemos tener paragangliomas en muchos sitios del cuerpo. Podemos tener un paraganglioma en el ojo, en el oído, pero los que son de importancia clínica mayor son los paragangliomas simpáticos que están del cuello hacia abajo, porque son los que pueden producir un exceso de catecolaminas. Miren que los paragangliomas los podemos dividir en simpáticos. Acá vemos una imagen de un PET de un paciente con un compromiso metastásico por un paraganglioma del órgano de Zuckerkandl, y los podemos dividir en los parasimpáticos que típicamente están localizados en cabeza y cuello. Esta distinción es importante porque típicamente los paragangliomas parasimpáticos en su gran mayoría no secretan catecolaminas. Pues a mí hay veces me piden interconsultas para un paciente con un paraganglioma parasimpático que por cualquier escenario va a cirugía, que si hay que pedirle metanefrina, la respuesta es no. Estos tumores tienen un riesgo de crecimiento bajo, riesgo de metástasis mínimos, por ende hoy en día el estándar de tratamiento en estos pacientes es observación. Estos pacientes no requieren quimiotomía, estos pacientes que antes se operaban más, hoy en día el estándar es hacer observación porque el riesgo de metástasis y de crecimiento es mínimo. En cambio, los paragangliomas simpáticos sí nos pueden generar más problemas. Van a estar localizados a nivel torácico, a nivel abdominal o pelvis. En pelvis, en la vejiga, por ejemplo, cuando el paciente micciona o orina, comprime el tumor y puede hacer que se presenten los síntomas catecolaminérgicos. Acá vemos, por ejemplo, un paciente con un paraganglioma del órgano de Zuckerkandl, que es la acumulación más grande de paraganglios en el ser humano. Entonces, este paciente tiene un paraganglioma localizado en este órgano. Se puede resecar acá en el hospital porque extrainstitucionalmente había hecho una falla respiratoria en la inducción anestésica. Estos tumores secretan muchas catecolaminas, entonces se tienen que manejar apropiadamente. Típicamente no son palpables y se pueden asociar con metástasis. Muchos de estos pacientes tienen tumores mutados en la succinato deshidrogenasa B y acá vemos la imagen como ya se lo reporté. Estos tumores se caracterizan por un exceso en la secreción de catecolaminas, que es como si fueran un volcán. Ellos pueden secretar catecolaminas varias veces al día. Los episodios catecolaminérgicos pueden durar pequeños segundos o bastantes minutos. Y estos pacientes se van a caracterizar por un compromiso cardiovascular, van a tener hipertensión arterial sostenida o hipertensión arterial en salvas, o incluso hipotensión o presiones arteriales variables. Pueden tener compromiso gastrointestinal y los síntomas del feocromocitoma son bastante molestos. Uno de los síntomas, por ejemplo, es la constipación. Acá vemos un paciente con una constipación grado 4 que requiere hospitalización para el manejo de la misma. Y ustedes ven en la literatura varios reportes de casos de obstrucción intestinal asociado al feocromocitoma por las catecolaminas.
Este fue un estudio que publicamos en el año 2015, donde evaluaron 396 pacientes con feocromocitoma y encontramos que 6% de estos pacientes, esto fue en el MD Anderson, y encontramos 23 pacientes con constipación y miren los grados de constipación. Básicamente, esta enfermedad se trata con una dieta rica en fibras, mucho líquido, con laxantes, pueden utilizar suavizantes como aceite mineral, lubricantes y enemas. En los Estados Unidos se utiliza mucho lo que es Moleis o melaza, que también se puede conseguir acá en nuestro medio. Pues un artículo muy interesante porque inclusive los europeos habían tenido pacientes que fallecieron por esta enfermedad. Entonces un artículo muy importante porque enseñó cómo se maneja la constipación en el contexto de feocromocitoma. Y con respecto a cómo lo diagnosticamos, básicamente la recomendación de las guías es hacer medición de metanefrinas libres en plasma, deben ser fraccionadas, deben reportar normetanefrina y metanefrina, no metanefrinas totales o metanefrinas urinarias fraccionadas. ¿Y qué puntos son importantes? Son estos. Para mí es esencial que no se pida más ácido vanilmandélico. La sensibilidad es muy baja. Y en el contexto de una enfermedad rara, nosotros buscamos pruebas con mayor sensibilidad. Es lo mismo que defiende el doctor William Young en el UpToDate. Él menciona que en su clínica Mayo, que es un centro de referencia, prefieren metanefrinas en orina porque la sensibilidad es mucho mayor. Pues ellos es su primer estudio porque usted quiere descartar la mayoría de los casos. Las metanefrinas en libre parecen ser más específicas en el centro de él y por ende son para pacientes que tengan una evaluación pretest más importante de feocromocitoma. Pero ¿qué tenemos que tener claro, doctores? Es que no pedimos ácido vanilmandélico y tampoco pedimos catecolaminas, porque la liberación de catecolaminas es esporádico y la vida media de las catecolaminas es muy corta. Y el tumor normalmente está haciendo el metabolismo de catecolaminas a metanefrinas, entonces es mejor pedir metanefrinas porque ellas sí se están secretando continuamente, no como las catecolaminas. Uno debería medir las catecolaminas en el momento en que el paciente tenga la crisis y la crisis puede durar 60 segundos. Entonces no logramos captar esa elevación en las catecolaminas. Y típicamente, aunque hay pacientes, sobre todo en el contexto de diagnóstico desde el punto de vista genético, es decir, un paciente con una mutación en alguna variante de la succinato deshidrogenasa, se le hace la imagen, estos pacientes pueden tener valores de metanefrinas más bajos, pero un paciente con un feocromocitoma claro, de libro, con mucha secreción, va a tener una elevación marcada, típicamente más de 3 veces el límite superior para el diagnóstico de feocromocitoma para ganglioma. Típicamente esas elevaciones menores son falsos positivos. En la guía aparece test de clonidina. Realmente lo que se hace en Europa, lo que hacemos en la mayoría de los centros en este lado es volver a repetir las metanefrinas suspendiendo los medicamentos que puedan tener interferencias. Y recordar que aunque podemos tener paragangliomas y feocromocitomas no funcionales, típicamente estos valores bajos los vamos a encontrar en el contexto de enfermedad genética, que son los escenarios donde podemos hacer un diagnóstico más temprano en la enfermedad. Les pedimos metanefrinas en plasma o en orina. Si son negativos, es muy poco probable que se te esté pasando un feocromocitoma, a no ser de que tengas una masa, una sospecha clínica muy importante. Si la elevación es menos de 3 veces, suspendemos fármacos y que el paciente no esté estresado, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, tricíclicos, algunas interacciones que pueden ocurrir. Y si encontramos una elevación 3 veces o mayor, pasamos a hacer una tomografía o una resonancia, de acuerdo a las indicaciones de resonancia, pero básicamente una tomografía va a hacer el diagnóstico en la mayoría de los escenarios. Eso sí, es esencial que usted como clínico mire las imágenes, que las adrenales son glándulas que no tienen investigación, no tienen apoyo de la industria, no nos enseñan a ver las suprarrenales, entonces se pasan esas lesiones y básicamente hay veces no se encuentran. Por eso en algunas ciudades más grandes, como la tomografía, la pueden estar haciendo en cualquier centro, inclusive por toda la medicina, y muchas veces no aparece en la indicación, se pasan las masas. Por eso algunos entiendo que prefieren resonancia, pero nosotros acá en el centro con Carlitos Willes y yo típicamente lo que hacemos es que nosotros revisamos las imágenes de tomografía. Resonancia es muy buena, la hiperintensidad de uno es altamente sugestiva. De feocromocitoma, acá vemos algunas de las imágenes de un feocromocitoma por resonancia que publicamos en la revista Medicina y Laboratorio, una revisión de tema que yo creo que les puede servir. Con respecto a estudios funcionales, es muy importante. El diagnóstico es bioquímico, los estudios funcionales es pensando en qué le voy a hacer yo al paciente. Es decir, de rutina el paciente no requiere una gamografía con metallodobensilguanidina. La gamografía con metallodobensilguanidina está indicada si tiene enfermedad metastásica y usted piensa hacer tratamiento. O podemos hacer estudios funcionales en aquellos contextos en que estamos sospechando que el paciente tiene un alto riesgo de malignidad, lo que conocemos como los predictores clínicos de malignidad o de metástasis,
que son un tumor más de 5 centímetros, la presencia de un paraganglioma simpático o una mutación en la succinato de deshidrogenasa B. En ese contexto, pudiéramos utilizar pruebas funcionales de entrada, bien sea gammagrafía con metallobensilguanidina, o bien sea un PET con FDG, o bien sea un PET con FDOPA, o un PET con galio. Pero es en el contexto ya de enfermedad metastásica. Sin embargo, el primer estudio en enfermedad metastásica es una gammagrafía con metallobensilguanidina, porque la única terapia aprobada para enfermedad metastásica en el mundo es metallobensilguanidina. Si el paciente el estudio es negativo, pues ya procedemos a mirar si puede ser un candidato a lutecio con un PET con galio o podemos mirar otras alternativas. Pero típicamente los estudios funcionales van a estar reservados es para el contexto de enfermedad metastásica o alto riesgo de malignidad. Acá vemos, por ejemplo, este paciente que, como les mencioné ahora, tiene un paraganglioma del órgano de Zucker-Kandel con compromiso metastásico óseo y miren cómo se ve la captación en la gammagrafía con metallobensilguanidina, el TAC abdominal, las lesiones y en el PET-CT este paciente se fue tratado por el profe Camilo con acedra. Y vemos acá las imágenes como se ve con F-Dopa y con Dotatate, con un PET con galio, con estos pacientes para evaluar la expresión de otros tipos de receptores. Ya con respecto a feocromocitoma y paraganglioma metastásico, recordar que hasta el 25% de los pacientes pueden tener enfermedad metastásica. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Con la presencia de metástasis. No hay predictores clínicos con una certeza del 100% o clínicos o inmunistoquímicos que le digan que el paciente va a tener un feocromocitoma metastásico. Tenemos dos scores desde el punto de vista inmunistoquímica, pero no hay una correlación con un 100% de metástasis. Y las metástasis pueden ser sincrónicas o metacrónicas. 50% van a ser metástasis hepáticas y a pulmón, como vemos en estas imágenes, y hasta el 70 al 80% van a tener metástasis en los huesos o en los ganglios linfáticos. Y es importante siempre conocer la cinética evolución de la enfermedad metastásica, no solamente en feocromocitoma, sino en todas las enfermedades oncológicas. Y típicamente el paciente con feocromocitoma y paraganglioma metastásico va a tener tres tipos de progresión. El primero es aquel paciente que tiene una progresión ausente, cuya supervivencia es prácticamente normal, la metástasis no crece, y es en los que se sugiere observación, como lo recomiendan las guías. Inclusive uno de los primeros estudios fue por el doctor Lorenz Amar, en que muchos de los pacientes no tenían progresión inclusive a más de un año. Entonces hay pacientes que la progresión es mínima o es ausente. Hay otros que tienen una progresión lenta y pueden tener complicaciones en el tiempo, y hay otros que tienen una rápida progresión y una muerte, son los pacientes en los que uno tiene que tener un tratamiento más agresivo. Por ejemplo, quimioterapia o inhibidor de tirosina quinasa o clinical trials. Y de los hitos que hemos tenido en los últimos años en el campo del feocromocitoma, este yo creo que es importante, que es la clasificación de tumores endocrinos, en que recomiendan no usar el término feocromocitoma para ganglioma maligno, reconociendo que todos los tumores de feocromocitoma y paraganglioma tienen riesgo de metástasis, pues siempre van a requerir una vigilancia en el tiempo. Este es un hito. Y el otro de los hitos en los últimos años es la primera vez que se crea un estadiaje para feocromocitoma y para ganglioma, que esto no existía. Entonces se hace una clasificación TNM y un estadiaje, estadio 1, 2, 3 y 4. Esto lo estamos grabando pues 24 de noviembre, pero quería contarles que nos aceptaron recientemente una publicación sobre el estadiaje feocromocitoma en el Journal de Endocrinología Clínica y Metabolismo. Cuando salga publicado se las voy a poner abajo en los comentarios para que por favor la lean y miren qué tan interesante se correlaciona la supervivencia con el estadiaje. Entonces, esta clasificación, ¿qué tiene en cuenta? Uno, el tumor no se puede establecer, es un TX, no sabemos el tamaño. T1, un feocromocitoma menos de 5, y un T2 es un feocromocitoma de 5 centímetros o más, o un paraganglioma simpático, independientemente de su tamaño. T3, cuando hay compromiso en los tejidos que rodean al tumor. NX, N0, N1, eso sí no ha cambiado. Y la presencia de metástasis se clasificaron en M1A, M1B y M1C. M1A, metástasis al hueso. M1B, metástasis a ganglios regionales, hígado, pulmón, sin metástasis esquelética. Y el M1C, metástasis al hueso y a otros sitios. Y tenemos 4 estadios, el 1, el 2, el 3 y el 4. Obviamente el grupo 4 va a tener enfermedad metastásica, va a tener un peor pronóstico. Y el otro hito importante es que como es una enfermedad huérfana,
Esta enfermedad no tiene un tratamiento aprobado en el mundo hasta que se presentó el estudio también por el profe Camilo Jiménez sobre acedera. Acedera es yodo 131 con MIBG de alta especificidad. Listo, ¿qué diferencias hay con el MIBG convencional? Es que el acedera es un precursor de fase sólida, la especificidad es muy elevada, tiene, realmente está marcado ese yodo 131, entonces tiene bajo riesgo cardiovascular y tiene altos niveles de radioactividad al tumor. Entonces es mucho mejor. El ejemplo es este: 3 de cada 1000 moléculas de MIBG contienen yodo 131. Entonces mire que realmente no todas las moléculas tienen yodo 131. En cambio, cada molécula de Ultra sí tiene yodo 131, entonces es mucho más específico, mucho mejor las respuestas con este, aunque no hay un estudio cabeza a cabeza de MIBG de baja especificidad con MIBG de alta especificidad. Clínicamente uno asume que estos pacientes les va a ir mejor y ya casi no se consigue MIBG de baja especificidad. Servicios de medicina nuclear saben lo difícil que es conseguir este medicamento. En el estudio clínico del doctor Camilo Jiménez, el desenlace primario era el control de la presión arterial por más de 6 meses, ya lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos del lutecio, y la disminución de la dosis del medicamento antihipertensivo. Entonces, el desenlace primario se logró, eran 68 pacientes con enfermedad metastásica, esto en feocromocitoma metastásico es un mega RCT, y básicamente lo que se encuentra es que se puede disminuir el medicamento en estos pacientes. Y con respecto a la respuesta tumoral, miren que hubo respuestas parciales en el 23% de los pacientes y se dan 2 dosis, una disminución del tumor en un 30% y enfermedad estable en el 68%, enfermedad progresiva solo en el 2% de los pacientes. Entonces, es bueno porque los pacientes tuvieron una respuesta tumoral y es un estudio prospectivo con todo el diseño de un clinical trial, no como la mayoría de evidencia en feocromocitoma, que desafortunadamente es retrospectiva y con estudios de cohorte y con mucha evidencia de baja calidad. Nosotros estamos actualmente haciendo con el doctor Luis Rodríguez un metaanálisis de terapia con radionúcleos en el contexto de feocromocitoma metastásico, y estos son los dos estudios que tenemos con MIBG. El primero es de Noto del 2018, 21 pacientes. Este es el estudio de PRIMA, que su autor senior es el doctor Camilo Jiménez, y tiene 68 pacientes. La evaluación fue por RECIST, las respuestas parciales se presentaron en 30%, acá 23%. La tasa de control de la enfermedad fue el 89 del 92%, y la PFS en el estudio del doctor Camilo Jiménez fue de 36 meses. La toxicidad hematológica realmente son eventos adversos relativamente infrecuentes, pero es la toxicidad hematológica más frecuente y puede tener náusea, vómito, fatiga, entre otras manifestaciones, pero miren que desde el punto de vista de compromiso cardiovascular no, porque inclusive mejora la hipertensión arterial. Y el otro hito en los últimos años es esto: no existían guías para el manejo de feocromocitoma metastásico. Estas guías ya existen, fueron publicadas en Páncreas en el 2021 y reconocemos acá varios autores importantes. El autor senior de este estudio es obviamente el doctor Camilo Jiménez. Entonces, ¿qué pilares de tratamiento va a tener el paciente con feocromocitoma metastásico? Cirugía, quimioterapia, terapia con radionúcleos, inhibidores de tirosina quinasa e inmunoterapia, y vamos a hablar de cada una de estos en esta segunda parte de la charla. El primero es la cirugía, y lo que nosotros hicimos con cirugía fue preguntarnos cuál era el impacto de la resección quirúrgica del tumor primario en pacientes con feocromocitoma y paraganglioma metastásico. Fue un artículo que publicamos en Annals of Surgery en el 2017. Acá vemos las curvas de supervivencia y miren que los pacientes que presentan metástasis sincrónicas tienen una supervivencia más bajita que los pacientes que hacen metástasis en el tiempo. Acá lo definimos como más de 6 meses después del diagnóstico del tumor primario. No había diferencias en la supervivencia en si el paciente tenía un tumor funcional o no funcional, y los pacientes que tenían una alta carga tumoral tenían una peor supervivencia, que es esta línea verde que vemos acá. Y nosotros lo que hicimos fue un propensity, un estudio de propensity para hacer un matching de pacientes que tenían las mismas características, y encontramos que los pacientes que no se hacían cirugía tenían una peor supervivencia que los pacientes que no tenían un control del tumor primario. Entonces miren acá, esta línea en rojo es cirugía después de hacer un propensity score. Estos son los pacientes de cirugía antes del propensity score, estos son los pacientes que no se operaron la supervivencia. De acá, este estudio, junto con otro estudio de la Mayo Clinic en enfermedad metastásica, sugiere el manejo quirúrgico del tumor primario o el manejo de las metastasectomías
puede mejorar la supervivencia en los pacientes en feocromocitoma metastásico y esto quedó incluido en la guía. Con respecto a quimioterapia, este es el estudio como más importante en quimioterapia, que es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en 2014 y típicamente la quimioterapia para feocromocitoma es con CBD, que es ciclofosfamida vincristina carbacina, este último que es un agente alquilante. Entonces miren que en esta revisión sistemática encontraron 12 publicaciones y las descartaron por algunas características y solo se incluyeron 4 estudios. Como les decía, ahora la calidad de la evidencia en esto es bajo. Estos son los 4 estudios y el estudio más importante fue publicado por Montserrat Ayala del grupo del MD Anderson. También el autor senior es el doctor Camilo Jiménez. Y acá lo que se encuentra es que las tasas de respuesta en estos pacientes es alrededor de un 37%. Entonces, quimioterapia es una alternativa interesante en aquellos pacientes que tengan una progresión rápida o con una alta carga tumoral. Típicamente, estos ciclos de quimioterapia se dan durante 4 a 12 meses, se evalúan las respuestas imaginológicas trimestrales y posteriormente se hace un mantenimiento con temozolomida durante unos 12 meses. Recordemos que la carbazina es un agente alquilante, temozolomida también, entonces puede haber compromiso medular. Hay reportes de caso y algunos estudios con temozolomida como tratamiento primario. Nosotros tuvimos un paciente con temozolomida acá, un paciente que ya le habíamos puesto quimioterapia y no respondió y le pusimos después temozolomida y lo que vemos es respuestas estables y es lo que menciona también el doctor Camilo en comunicaciones telefónicas con él y también eso se lo mencionaba la doctora Yaidira de Rivera. Hay un estudio que viene adicionalmente de temozolomida con olaparib, pero realmente son evidencia de una calidad relativamente baja con reportes de casos en los que se pudiera utilizar este medicamento. Desde el punto de vista de medicina nuclear, tenemos acedera y tenemos lutecio. ¿Listo? Entonces, mucha de la discusión en feocromocitomas, cuál de los dos usar, si uno es más coloquial, se tiene que ir por acedera, sobre todo si el paciente capta. MIBG, perdón, más coloquial, no más estricto académicamente, porque es la terapia aprobada por la FDA y es el que tiene el estudio con mejor calidad de la evidencia. Listo. Los estudios con Lutathera, si ustedes lo revisan, son con evidencia pobre y realmente el estudio más largo que hay, las tasas de respuesta a enfermedad no fueron tan buenas. Entonces revisemos nuevamente con Acedera. Esto es tomado de la página de Acedera. El desenlace primario fue el control de la hipertensión arterial con disminución de los medicamentos y esto se logró en muchos pacientes y la enfermedad estable se logró en 65% con 22% de respuestas parciales. Yo creo que es un medicamento que es útil, es el primero aprobado por la FDA. En cambio con lutecio, los estudios son de baja calidad. Mucha gente se basa en Theranostic, en que les va bien, pero la realidad es, con los estudios que tenemos a la fecha, el más avanzado, las tasas de respuesta son muy pobres comparado con acera y comparado con otras terapias. Inclusive el lutecio comparado con nitrio da un poquito mejor al lutecio y no es tan bien. Entonces, hay muchos regímenes variables. Yo creo que hay que hacer un buen estudio de lutecio para demostrar si es bueno o no en el metaanálisis que estamos haciendo nosotros, perdón, en la revisión sistemática, porque la heterogeneidad es tan alta que no nos dio para metaanálisis. Realmente las mejores respuestas son con acera que con lutecio. Entonces, esto siempre se menciona en la literatura, que cuál sería mejor. Siempre hay que hacer una discusión en junta con una enfermedad en que es raro, entonces tener experiencia de todos los expertos. En enfermedad estable es claro que el beneficio de estas terapias es mínimo y todo paciente con enfermedad metastásica debería tener primero o como prueba funcional inicial un scan con MIBG. Si el MIBG es negativo, se pasaría ya a un PET con galio para evaluar receptores de somatostatina y en ese momento considerar de acuerdo a todas las otras cosas que se discutan la terapia con lutecio. Pero básicamente tiene que ser en junta multidisciplinaria. Mucha gente se ilusiona con lutecio, pero en el contexto de feocromocitoma no vemos las respuestas tan bonitas como vemos en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Con respecto a inhibidores de tirosina quinasa, acá tenemos la última revisión del doctor Douglas Hanahan sobre los hallmarks del cáncer. Y recordemos que uno de los hallmarks del cáncer es la señalización proliferativa sostenida a través de los receptores tirosina quinasa. Los inhibidores de tirosina quinasa van a inhibir muchos de estos receptores y van a disminuir la proliferación celular, la invasión celular, la supervivencia celular y la vascularización del tumor. Y recordemos que muchos de los tumores, uno lo ve clínicamente, de feocromocitomas son altamente vascularizados. Y les voy a poner en los comentarios una de las revisiones que publiqué con el doctor Camilo Jiménez sobre terapia antiangiogénica.
Entonces, los inhibidores de tirosina quinasa tienen estudios de fase 2, tienen unas tasas de respuestas aceptables con sunitinib 13%, axitinib 36%, cabozantinib, el doctor Camilo Jiménez no lo ha publicado, pero las tasas de respuesta a la fecha van en un 37%, pero hay que hacer una vigilancia de la toxicidad. Recordemos que el lenvatinib da mucha hipertensión y tenemos estudios con lenvatinib, con axitinib, con pazopanib. Entonces, el problema de feocromocitoma es que estos pacientes tienen complicaciones cardiovasculares y usted va a poner un medicamento que los puede volver más hipertensos. Entonces hay que tener un cuidado con esto. Y causantinib en el estudio del doctor Camilo Jiménez también mejora la hipertensión, entonces yo creo que a futuro este sería el inhibidor de tirosina quinasa que pudiéramos utilizar en este contexto. ¿En quiénes? En pacientes que tengan alguna progresión rápida. La ventaja contra CBD es que es menos tóxica en términos generales en pacientes que tengan MIBG negativos o que tengan mucho compromiso medular, bien sea por el uso de terapia con medicina nuclear previa o de CBD o de temozolomida, entonces se pudieran utilizar estos pacientes. Con respecto a inmunoterapia, les voy a poner por acá un video para pacientes sobre inmunoterapia que hizo el doctor Jorge Hernando Cuero y Jaume Capdevila de por qué la inmunoterapia no es tan útil en los tumores endocrinos. Recuerde que los tumores endocrinos son muy parecidos a los antígenos propios, son de baja respuesta, entonces no parece que inmunoterapia sea una buena alternativa. Sin embargo, el estudio del doctor Camilo Jiménez con Pembro, las tasas de respuestas totales fueron del 9%. Sería mejor hacer una combinación de TKI con inmunoterapia, que posiblemente esto haga que se liberen antígenos y que con inmunoterapia se active más el sistema inmune. Pues en ese contexto pudiera tener un papel y hay un estudio que ya viene con nivolumab en pacientes con este tumor. Realmente inmunoterapia sola tiene poca utilidad en estos pacientes. Y el doctor Camilo en este artículo ya describe el tratamiento sistémico en Estados Unidos. Él menciona que lo primero, lo que es aprobación por FDA, es acedera, si tiene un MIBG negativo, quimioterapia sin progresión rápida, progresión sin otras opciones y siempre tener en cuenta los estudios clínicos. En este contexto yo creo que es muy bonito rescatar algo que me enseñó el doctor Jaume Capdevila, en el sentido que él una vez en un congreso de NETS presentó un caso clínico y puso a discutir que cuáles eran las opciones para un tumor neuroendocrino. La mayoría de la gente, el 100% dijeron, no sé, voy a decir algo, sunitinib. Y él dijo, estudio clínico, presentó el estudio clínico. El paciente progresa, y vuelve a preguntar a la audiencia que qué terapia van a utilizar, lutecio, sunitinib, everolimus. Ya mucha gente alza menos y pone de última opción caso clínico, clinical trials. Ya más gente empieza a poner clinical trial y puso el paciente en clinical trial. El paciente progresa, vuelve a poner opciones y ya todo el mundo alzó la mano de clinical trials. Entonces los clinical trials son muy importantes en esta enfermedad y posiblemente uno muy interesante sean los estudios clínicos con los inhibidores de hipoxia. Un inhibidor de hipoxia que se llama belzutifan, un inhibidor de hipoxia aprobado para el manejo de carcinoma renal en el contexto de enfermedad de von Hippel-Lindau y de tumores asociados a von Hippel-Lindau. Entonces este pudiera ser interesante porque va a atacar el mecanismo esencial en el clúster 1 de feocromocitoma de por qué se produce la enfermedad y la metástasis. Entonces yo creo que esto sería muy interesante. Finalmente, el profe Camilo pone este algoritmo, entonces tenemos un paciente con feocromocitoma o paraganglioma simpático metastásico, se hace una evaluación bioquímica, se hace un estudio radiográfico con tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, se puede hacer estudios funcionales en su orden en MIBG, PET con dotatate, PET FDG y siempre asesoría genética para saber el tipo de tumor. Sin embargo, aún no tenemos evidencia que el genotipo vaya a predecir respuestas. Hay algunos que dicen que la quimio le va mejor a pacientes con SHB mutado. En la experiencia de la MD Anderson eso no es cierto. Y hay pacientes con tumores esporádicos que pueden tener muy buena respuesta. Se hace una evaluación clínica y una evaluación radiográfica de la agresividad de la enfermedad y la progresión. Esto implica una cinética de la enfermedad. Si tenemos pacientes con manifestaciones agresivas o progresión rápida, la primera terapia es CBD, seguido de temozolomida. El uso de TKI, uso off-label, que no son aprobados en Estados Unidos, o estudios clínicos con TKI, temozolomida o belzutifan. Listo. Hay una enfermedad más lenta pero progresiva, se debe considerar la remoción del tumor primario de acuerdo al estudio que publicamos en Annals of Surgery, y si el MIBG es positivo ya pasaríamos a hacer tratamiento con acedera. Si la captación en MIBG es heterogénea o es negativa, lo ideal serían estudios clínicos con alguna de las moléculas que tenemos acá
Y si no hay opciones disponibles, considerar quimioterapia con CBD o con temozolomida, que es una terapia disponible de manera universal. Y si el paciente tiene una progresión mínima o una progresión de la enfermedad ausente o es una enfermedad indolente, ya consideramos la remoción del tumor primario si está presente, hacer observación con una evaluación periódica clínica, bioquímica e imaginológica de nuestros pacientes. Finalmente, como mensaje para la casa, que puedo mencionar yo? Es que debe hacerse un manejo en grupos multidisciplinarios. Y finalmente les recuerdo a todos ustedes, si les ha gustado este video, denle like, comenten y activen la campana de notificaciones para poder seguir haciendo estas actividades. Les agradezco mucho por su atención y les deseo un feliz día o feliz noche.